Bueno, te voy a presentar, Lucía. Estamos hablando con Lucía Feinboim, que es licenciada, vos corregime si tengo algún dato mal, licenciada en comunicación, docente universitaria, especialista en ciudadanía digital y es además directora de educación del Faro Digital, que es una organización no gubernamental que se aboca precisamente a concientizar sobre el uso reflexivo y crítico de las redes y de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando con Lucía en el marco de esta clase sobre entornos. Entonces, la primera pregunta, Lucía, que te vamos a hacer es si realmente nosotros, a partir de las nuevas tecnologías de comunicación, tenemos o nos movemos en un nuevo entorno. Abordar un poquito este concepto de que también somos ciudadanos digitales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, es complejo y todavía, digamos, hay muchos debates, muchas discusiones y hay muchos puntos de vista distintos, ¿no? Cada uno va, según su trayectoria, viendo cómo va generando su propia postura. Lo cierto es que los entornos digitales, cuando comenzamos a conectarnos a Internet, había un acto incluso de conexión, ¿no? Bueno, me voy a conectar a Internet, y uno podía tener un poco más en claro esta distinción entre entornos presenciales y digitales. Al principio uno se conectaba por dial-up, y luego uno entraba, bueno, me conecto al Wi-Fi y entro a Internet, y esos límites se fueron borrando, ¿no? Con el paso del tiempo y los usos y costumbres, y sobre todo con la convergencia. Hoy por hoy no hay un único dispositivo con el que nos conectemos a Internet, sino que tenemos Internet en el celu, en la tele, en la compu, en el celular, en el reloj, en la heladera. Estamos conectados constantemente, es algo que nos atraviesa, es transversal a nuestras vidas. Entonces, cada vez cobra menos sentido dividir un poco, ¿no?, lo que son los entornos digitales de los presenciales, en términos de vida cotidiana, de usos y costumbres, de acciones digitales. Bueno, esto es digital, esto es presencial. Son quizás análisis conceptuales que podemos hacer, pero que en el plano práctico no tienen tanto sentido, ¿no? Sí es cierto que hay que tener consideración de las particularidades que tienen los entornos digitales, porque tanto lo que pasa ahí bueno como malo tienen otras características, ¿no? Si uno trabaja por internet, bueno, nos pasó este año y medio ya o este año y pico de pandemia y de cuarentena, que bueno, puedo trabajar en casa, pero no es lo mismo que trabajar en la oficina. Puedo hacerme amigos en casa o continuar amistades en casa a partir de internet, pero tiene otras características, algunas que me gustan, otras que no me gustan. Y también pasa con las violencias, y también pasa con los noviazgos, con el aprendizaje, digamos. Es un nuevo espacio público, quizás es el último gran espacio público creado por la humanidad, que como cualquier espacio público tiene sus características, ¿no? Qué interesante este concepto de que es un nuevo espacio público. Y estamos preparados y preparadas para operar y movernos en este nuevo espacio público. Digo, quizás desde la cotidianeidad pensamos que sí, porque como vos decís, los límites están cada vez más borrados, más difusos, pero digo, si pensamos, ¿no?, en las ciudades materiales, digamos, tenemos leyes, tenemos normas, tenemos modos de relacionarnos. ¿Qué pasa con el entorno digital? ¿Está tan regulado? ¿Estamos seguros? ¿O tenemos realmente, como dicen ustedes, que tomar mucha conciencia y empezar a pensar críticamente respecto a este entorno? Sí, claramente es lo último que decís, ¿no? Hay una autora alemana muy interesante, Van Dief, que hace como una historia de cómo fue evolucionando la web, ¿no? En términos de construcción colectiva y del objetivo que tenía, y ella ha marcado que para mí es clave, que tiene que ver con el origen. Esta idea de que cuando comenzó la web 2.0, sobre todo, ¿no?, primaba esta idea un poco más hippie, si la queremos poner entre comillas, o colectiva, colaborativa, donde lo Sí. que tenía la premisa era esto de, bueno, compartir información, que todos podamos ser productores, que todos podamos acceder a la información, a la democratización de la información. Y claramente en la actualidad ella marca, y muchos otros autores marcan, esta irrupción del negocio, ¿no?, de las grandes empresas ya hace muchos años, eh, metiendo su mano en las plataformas digitales, todavía con un discurso que toma
estos primeros momentos de la web 2.0, ¿no? Si uno escucha en general, todas las grandes empresas se basan en esta idea de democratizar conocimiento, pero lo cierto es que, bueno, como cualquier empresa tiene intereses económicos. Y me parece que el gran desafío que tenemos respecto de estar preparados o no, es conocer cómo funcionan las plataformas. Si uno no tiene muy en claro qué es un algoritmo, si uno no tiene muy en claro por qué me aparece primero una información cuando la busco que otra, por qué me sugiere tal cosa una plataforma y no me sugiere otra, por qué paso tanto tiempo en ciertas plataformas y me cuesta controlarlo. Si uno da por hecho que, bueno, que la tecnología es neutra y que entonces lo que sucede ahí, bueno, veo yo cómo lo manejo, estamos ante un problema, ¿no? La tecnología no es neutra, hay muchas empresas, y tenemos que tener, primero me parecen muchas habilidades críticas y reflexivas para entender cómo funcionan y por qué están funcionando y hacia dónde se dirigen, por qué estamos captando cada vez más nuestra atención, por qué la atención hoy por hoy es un bien tan valioso para las plataformas, la disputa es por nuestra atención, esto que se denomina economía de la atención, ¿no? Para correrlo también del plano personal. Ah, bueno, entré y me quedé 3 horas, no sé, me cuesta controlarlo, ¿no? O bueno, me quise ir a dormir y vi una maratón de series, cuando uno lo ve desde la anécdota personal, cuesta entender el sistema. Y me parece que es importante el plano de la reflexión respecto de qué sucede en las plataformas. Y después hay algo que también me parece importante remarcar, que es, más con el uso instrumental, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿no? Bueno, sabemos usar todo lo que queremos saber de lo que queremos usar de las plataformas, que está esta famosa idea, este famoso concepto de los nativos digitales versus los inmigrantes digitales, ¿no? Sí. Que primó mucho, sobre todo primero en la academia y después penetró mucho en la sociedad, y de hecho todo el mundo lo reproduce, y que en realidad también está muy en disputa, ¿no? Esta idea de suponer que ciertos chicos o chicas o cierta generación por nacer después de X años tienen un montón de competencias y habilidades, sobre todo instrumentales, para desenvolverse como peces en el agua por los entornos digitales, y que del otro lado del mostrador estamos los inmigrantes digitales, que no hablamos el lenguaje, que nos resulta extraño el entorno, porque no nacimos rodeados de cierta tecnología y entonces tuvimos que aprenderla en forma más formal, valga la redundancia, ¿no? Aprenderla incluso a veces desde a partir de estudios o cursos, etc. Esta idea del nativo versus el inmigrante, que la planteó Prensky en su momento, y que tiene muchas críticas. A nosotros en general la que más nos gusta tomar es la de David Buckingham, ¿no? Que es un estudioso que trabaja cosas muy interesantes respecto de la cultura digital, y me parece importante esto para decir, bueno, estamos todos capacitados, sobre todo los nativos digitales, para usar Internet, para estar tranquilos, para tener las habilidades que necesitaríamos tener, y la verdad que ahí a mí me gusta mucho la postura de Buckingham, y es muy claro, ¿no? Esto para él es prácticamente un mito, el nativo versus el inmigrante, ¿no? Los nativos digitales, estos chicos o chicas que nacieron después de X años, primero suponer esto, y esto quizás es lo más obvio, deja de lado la brecha tremenda que hay, ¿no? O sea, no todos los Claro. chicos de todo el mundo tienen acceso a Internet. Esto ya, bueno, es algo básico, nosotros en el Para tercer mundo partir de ahí, claro. para partir de Exacto. ahí, bueno, es obvio que no podemos suponer, mismo dentro de nuestro país y a nivel internacional, que todos los chicos de X edad se conecten como su entorno es digital. Bueno, ya ahí tenemos un tema. Pero suponiendo que nuestros chicos se conectasen y que parte de su escenario cotidiano sea la tablet, el celu, ¿no? Una clase media para arriba, lo que planteaba Buckingham, que para mí es interesante, es por un lado, los chicos no nacen con habilidades instrumentales diversas, ¿no? Es decir, y esto se vio muchísimo en pandemia, cuando hablamos con docentes de nivel medio, de nivel secundario, que hicieron sus clases a distancia el año pasado, nos decían muy sorprendidos, los chicos, hay cosas que damos por obvio que sabían y que no saben, desde adjuntar un archivo, un mail, hasta editar fotos o videos, ni hablar programar. Y esto no es un problema de los pibes, digamos, es un vacío que se genera a causa de esta dicotomía, ¿no? Del nativo versus el Claro. inmigrante, porque nos corrimos mucho de decir, bueno, no nos necesitan, entonces no hace falta que yo les explique ciertas cosas porque ellos las tienen atada. En realidad no es así, no nacen sabiendo, la evolución de la especie no es tan rápida, Internet tiene 20, 30 años, no es que los chicos nacen ya con su cabeza chipeada, sí, hay cosas muy básicas de lo instrumental que lo saben hacer, saben poner, ay, tiene 2 años y sabe poner play en YouTube, bueno, sí, ¿no? Como por ahí antes sabían prender con el control remoto la tele.
que incluso uno podría repreguntar, ¿es porque los chicos son muy cancheros o porque las plataformas las hacen cada vez más intuitivas para que un pibe Exacto, de 2 años pueda poner play? claro. Pero lo cierto es que no nacen con todas las habilidades, no solo instrumentales, sino que lo que también plantea Buckingham, y que es lo que más trabajamos nosotros desde Faro Digital, son las habilidades reflexivas, digamos, diversas. Bueno, pueden saber hacer lo mismo todos los días, pero si no les proponemos diversidad, programar, diseñar, buscar fuentes de información diversas, comprender la diferencia entre publicidad y contenido, porque cuando yo busco algo en Google, Safari o el que sea, me aparece primero una página y después otra, ¿no? Porque si yo supongo que la que aparece arriba es la mejor, como suele suponer la mayoría, o la más completa, ¿en dónde queda esa idea de Internet como una democratización del conocimiento? Porque a fin de cuentas es un interés económico el que hace que aparezca una página primero en general que otra, es publicidad. Entonces, bueno, me parece que las habilidades hay que trabajarlas, no hay que darlas por dadas. No es que nacemos, ni nadie nace con habilidades ni críticas, ni reflexivas, ni instrumentales. Hay que trabajarlas desde la escuela muy fuertemente, desde casa también, hay que propiciar, ¿no?, que se haga un uso más profundo de los entornos digitales. Ahora, Lucía, ustedes remarcan en, digamos, en su página esto que vos me decías, porque me imagino que no es lo mismo este uso instrumental que de repente todos más o menos, o los que tenemos acceso a la tecnología le podemos dar, es muy diferente a poder pensar las tecnologías de manera crítica y reflexiva con todo esto que vos nos mencionás. Ustedes hablan de una falta de elaboración conceptual por parte del sistema educativo, por parte de la escuela, del sistema educativo en general y por parte de las familias. Sí, en realidad es esto, parte un poco de esta misma idea, ¿no? De que de dar por obvias ciertas cuestiones, nos pasó específicamente con la perspectiva de géneros, ¿no? Que uno supone que hay, como que uno puede haber un desplazamiento, si yo tengo ciertas ideas ya instaladas en planos presenciales, digamos, ¿no? De que tal situación es violenta, de que tal cosa es brecha de género, etcétera. Bueno, uno dice, se supone que si se pasasen en internet, uno podría hacer como ese traslado conceptual. Y lo cierto es que vemos que hay que empezar un poco de cero, ¿no? Porque en realidad hay como una fuerza de inercia muy fuerte de volver a trasladar muchos conceptos en ese sentido misóginos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de género de nuevo a internet, bueno, pero ¿para qué subió esa foto si no le gusta que le comenten algo? Por dar un ejemplo. Uno vuelve, vemos que se reproducen mucho estas justificaciones y estos conceptos que por ahí en planos presenciales ya no los diríamos, ¿no? Bueno, ¿para qué se pone una pollera si no quiere que le digan un piropo? Exacto. Bueno, Y ¿para en qué sube una internet se siguen foto? replicando. Sí, entonces hay que trabajar, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, y no dar por obvio que uno traslada, porque la verdad es que vemos que no es tan así. ¿Y cómo se manifiestan las violencias en Internet? Una vez yo escuché una frase que me dejó pensando muchísimo, que era, bueno, de una abogada especialista en delitos informáticos, que ella me dijo, Internet es como la vida real. Lo mismo que pasa en la vida pasa en Internet. Vuelvo a pensar en estos límites que se borran. Digo, si hablamos específicamente de violencias digitales y de violencia de género digital, ustedes hicieron un informe hace poco. ¿Qué conclusiones pudieron sacar en este punto en particular? Sí, a mí en general, yo creo que la vida es todo, ¿no? La vida real y la vida, o sea, no me gusta la distinción entre vida real y vida digital porque pareciera que lo que pasa en Internet no es real, y la verdad es que aunque Exacto. no sea físico, es real. Los efectos son reales, las consecuencias son reales, lo que sucede ahí es real, y si uno habla con las personas que están viviendo una situación en entornos digitales, las emociones, las experiencias, todo eso es real, ¿no? Y claramente, como decíamos antes, hoy por hoy estamos atravesados por lo digital y en ese sentido nuestras prácticas se vuelven digitales, ¿no? Sería ilógico pensar que eso no suceda. ¿Por qué podríamos trabajar, estudiar, hacernos amigos, comprar, vender, pero no se reproducirían ciertas violencias que vemos presentes en el día a día, en la calle, en la plaza, en la escuela, en las casas, etcétera? Las violencias cobran vida en entornos digitales, en general manteniendo ciertas estructuras históricas, específicamente las de género, ¿no? Esta desigualdad de poderes, las manipulaciones, la inversión de roles, de poner siempre la carga de la responsabilidad en la víctima, ¿no? Con esto, bueno, ¿para qué subir una foto si no le gusta que le comenten esto?
o bueno, ¿por qué no me mostrás la contraseña que sí que tenés algo que ocultar? Bueno, ahí digamos, la estructura se mantiene, pero como decíamos antes, es cierto que los entornos digitales tienen ciertas características que hay que tener en cuenta para ver cómo se manifiestan estas violencias en estos entornos particularmente. En Internet, por ejemplo, cuando uno, digamos, las violencias de género tienen otro impacto porque pueden llegar a mucha más gente. La sensación de anonimato también juega un rol fundamental, ¿no? Sobre todo en los discursos de odio machista, donde quizás hay personas que a partir de un seudónimo o de un usuario falso son mucho más violentos y agresivos hacia personas por su condición de género o por su sexo. También lo que pasa es que hay mucha más imposibilidad de borrar información, entonces los efectos, por ejemplo, a la reputación Claro. pueden ser muy fuertes, y la brecha, la desigualdad, que lamentablemente se ve muy fuerte en Internet, ¿no? Hay muchas menos mujeres accediendo, muchas menos mujeres decidiendo, programando, tomando decisiones incluso de políticas públicas o empresariales. Bueno, es un gran efecto de la violencia de género digital también, ¿no? Hay mucha retirada por miedo a el control, la violencia, los abusos, los discursos de odio machistas. Entonces, sin duda hay que trabajar mucho en lo específico, pero sobre todo haciendo un contexto del anclaje en lo histórico, ¿no? Ese es como el mix donde creemos que hay que trabajar muy fuertemente. Sí, y me quedo pensando en esto que decís, reflexiono también sobre eventos que fueron públicos, de público conocimiento, esto que vos hablás de la misoginia, de la sobresexualización del cuerpo de la mujer, o sea, no es lo mismo de repente todavía que se viralice la foto, por lo general no se viralizan fotos de hombres, han pasado en pocos casos, pero sí las mujeres estamos como más expuestas a este hecho compartir imágenes sin nuestro consentimiento, al juzgamiento social, digo, esto también se ve claramente y reiteradamente en las redes. Totalmente. Las redes son una extensión de muchas de las cosas que nosotros somos, con algunas exacerbaciones, ¿no? Y sí preocupa que en las redes, también como hablábamos un poco al principio, a partir de estas estrategias para llamar nuestra atención, o que permanezcamos más tiempo, bueno, a veces vemos que algunas estrategias son preocupantes, ¿no? Porque los discursos de odio, la desinformación, los estereotipos de género que circulan en Internet, que fomentan toda una cultura digital, también la verdad es que exacerban, ¿no? Muchas de las cuestiones de violencia de género digitales. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar muy fuertemente, y creo que es clave que la ESI incorpore lo digital, ¿no? Hoy por hoy la ESI no está completa si no tiene lo digital. Desde nivel inicial, desde jardín, hay que empezar a trabajar esto, ¿no? La idea del consentimiento, del cuidado del cuerpo propio, también en fotos y videos, de los estereotipos, ¿no? ¿Cómo son los personajes de un juego online? ¿Qué me muestran los influencers que estoy siguiendo? ¿Qué no me muestran? ¿Dónde está la diversidad? Bueno, ahí hay mucho trabajo que no es, digamos, porque a veces los adultos o las adultas también, como consecuencia de esta idea de bueno, soy inmigrante, no entiendo nada, sentimos que deberíamos haber hecho un curso de informática para acompañar, y la verdad es que no, son cuestiones en general vinculares, sociales, que no tienen que ver con lo propio de la informática, sino con los entornos donde hay personas, a fin de Exacto, cuentas, ¿no? exacto. Lucía, ¿y ustedes creen que sigue habiendo vacíos legales para tratar estas violencias digitales? Sí, sí, y es un poco un dilema propio de las plataformas, porque en realidad las leyes son nacionales, salvo en algunas excepciones, como la Unión Europea, que son bloques de países, y que ahí se puede regular mucho mejor Internet, pero lo cierto es que es ahí un callejón sin salida, porque los sitios donde se publican informaciones o donde están alojadas ciertas plataformas que utilizamos no están en nuestro país. Entonces ya hay un limitante. Claro, Es como que hay un lenguaje de la ley que tiene que ver con todavía una visión del mundo distinta, muy afianzada en los límites geográficos, y que Internet ya rompió con eso, ¿no? O sea, no hay una distinción de países en claro, Internet. Entonces es claro. difuso. Y también hay otra cuestión muy delicada que tiene que ver con la esencia un poco de estas plataformas, que tiene que ver con la libertad de expresión. Y bueno, ¿y quién decide, ¿no? Si las plataformas, si el Estado, si una persona, si nadie, si quién
cuándo es una ironía, cuándo es una denuncia, cuándo es un escrache, cuándo es violencia, Entonces, bueno, ahí ya se vuelve bien problemático y hay muchos debates también en torno a eso, ¿no? Porque se empieza a ir la esencia por ahí de lo que uno busca en Internet, que también es la libertad de expresión y que no haya alguien que censure. Lucía, y una de las últimas consultas, ¿qué deuda tenemos como educadores y educadoras? ¿Qué deuda tiene el sistema educativo para a la hora de prepararnos o a la hora de empezar a, digamos, a concientizarnos sobre este uso reflexivo de las redes? Sí, me parece que primero es tomar conciencia de que los límites cada vez son más difusos, que uno no puede suponer que la escuela no tenga que trabajar lo que pasa en Internet, no solo porque pueda usar o no Internet en el aula, eso casi que es anecdótico, sino porque estamos ahí, ¿no? Esto de nuevo, atravesados, y nuestra vida es un poco digital, un poco presencial, constantemente, es fluido, y entonces la escuela tiene que empezar a tomar nota ya de lo que pasa en Internet, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para potenciar usos, para fomentar, ¿no? Un uso más productivo, más creativo, menos repetitivo de los entornos digitales, lo reflexivo, la convivencia, hay mucho para trabajar. Sin dudas es un esfuerzo muy grande que se les tendría que pedir a los docentes y a las docentes, por eso también debe ir de la mano de un cambio de base también, ¿no? De que tengan más tiempo para capacitarse, de que ese tiempo por ahí esté pago, porque si no siempre estamos exigiendo al último recurso, que son las docentes y los docentes, que tienen que hacer 2 o 3 turnos para llegar a un sueldo digno, y que horas extras tienen que corregir, planificar, y si encima le estamos pidiendo que se capaciten en tecnología, es un montón. Entonces, claramente es indispensable que se haga, que en la formación, tanto en la formación docente como en la continua y en las currículas empiece a trabajarse esto muy fuerte, pero también que tengan tiempo pago para poder capacitarse, pensar, planificar, corregir, etc. Yo creo que las dos cosas son indispensables. Claro, hay un cambio cultural que tiene que partir desde arriba, ¿no? Desde Sí, los que organizan y coordinan los sistemas educativos. O sea, eso es claro, si no, como sí, vos porque decís, si no estamos siempre poniendo. queda, si no, a elección de algún docente que se da maña, que le interesa, que se copa y lo trabaja, pero a pulmón también, ¿no? A Claro, costa de un esfuerzo personal y de tener tiempo, y ahí ya se vuelve muy injusto para los docentes y para los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Que exacto. dependen del contexto de vida de su docente para poder trabajar estas cosas. Entonces lo que necesitamos es que se repiensen, la verdad, muchas cuestiones, y si le vamos como deberíamos, si les vamos a estar pidiendo a la escuela, a los docentes, que incorporen esto, que es muy profundo, claramente hay que darles capacitación y tiempo, pago, ¿no? O sea, Exacto. La última consulta, Lucía. Eh, ¿Dónde podemos recurrir, a dónde podemos recurrir como educadores y educadoras en el caso de percibir dentro del aula en alguno de nuestros alumnos, alumnas, digamos, que sea víctima, en caso de que nos demos cuenta que esté siendo víctima de violencia digital? ¿Qué bueno, podemos hacer? en algunos momentos, en algunas situaciones, mejor dicho, las violencias digitales son delito en nuestro país, como el caso del grooming, de la extorsión, de la difusión de imágenes sin consentimiento cuando son menores de edad, de la explotación sexual infantil, y en otros casos no. Siempre igual lo que recomendamos es primero, ante la duda, recurrir a la justicia, ¿no? Guardar las pruebas, capturas de pantalla, etcétera, recurrir a la justicia. Siempre también recomendamos en estos casos ir a una fiscalía, ¿no? Ustedes se pueden entrar a fiscales.gov.ar en nuestro país, en Argentina, que ahí pueden encontrar la fiscalía más cercana. Hay varias que son especializadas en delitos informáticos, obviamente si tenemos una cerca de este tipo, ir a esa. Y en el caso de que no sea un delito, o que ya se ha hecho la denuncia y ya se haya iniciado la investigación, tomar las medidas en las plataformas, ¿no? Bloquear a los usuarios que están ejerciendo violencia, denunciar las publicaciones, denunciar al usuario, restringir nuestras cuentas, ¿no? Que las cuentas sean privadas, es decir, que yo elija quién ve mis publicaciones y quién me puede comentar, seleccionar mis contactos, empezar a tener ciertos recaudos, eh, y sobre todo trabajar mucho en la reparación, en ser empáticos con un estudiante o una estudiante que es víctima, no menospreciar lo que pasa porque es en internet, y bueno, andate a esa plataforma y listo. De nuevo, lo que pasa es real, los efectos emocionales, físicos, son reales. Entonces es súper importante la empatía y trabajarlo previamente, ¿no? Que los chicos y las chicas sientan que hay adultos de referencia y de cuidado,
que ante un problema, aunque sea en internet, los vamos a cuidar, aunque no sepamos bien qué hacer, pero vamos a acompañar esa situación, ¿no? Que no se sientan solos porque es muy angustiante eso. Perfecto, Lucía. Realmente te agradecemos muchísimo. Esta charla nos suma un montón como Bueno, me educadores y alegro. como educadoras. Nada, y gracias sobre todo por la tarea que realizan, porque nos parece sumamente importante. Me quedo con esto de la ESI enganchadito así en la pizarra. Me parece que también es un debate que nos debemos. Y nada, muchísimas gracias otra vez y esperamos seguir en contacto con vos a partir de ahora. Dale, muchas gracias a vos, a ustedes por la convocatoria y espero que sirva algo. Por supuesto que va a servir. Te mandamos un abrazo grande. Chao, adiós. Gracias.